En octubre del año pasado, la Junta General Ejecutiva del INE presupuestó en 1,499,392,699 pesos el costo de la consulta para juzgar a los últimos 5 expresidentes de México, de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, pasando por Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Ponce de León. Y bueno, ¿qué pasó? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público negó ese presupuesto extra solicitado por el INE, y esto pues ha provocado que el instituto tenga que replantearse completamente la logística. Para conocer un poco al respecto, les dejo este trabajo de Pedro Bejarano. El pasado 6 de abril, el Consejo General del INE aprobó, con menos presupuesto del que se esperaba, el plan integral y el calendario de la consulta popular para decidir si se enjuicia o no a los expresidentes de México. Los integrantes del instituto solicitaron entonces que la Secretaría de Hacienda los respaldara con el tema de los recursos para poder llevar a cabo la consulta. En octubre del año pasado, la Junta General Ejecutiva del INE presupuestó en 1,499 millones de pesos el costo de la consulta para juzgar a los últimos 5 expresidentes de México, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el pasado 22 de abril, el INE informó que aplazó el inicio de los trabajos de organización de la consulta ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para dotar los recursos necesarios que se necesitan para llevarla a cabo. En un comunicado, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que el 19 de abril recibió el oficio en el que se informa de la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el instituto y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año. Lamentablemente se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos por parte de los 3 poderes de la Unión que estuvieron involucrados en la aprobación de esta consulta. No se puede autorizar la utilización de recursos que este instituto hoy no tiene, apuntó Córdoba. A pesar de la situación, el presidente del instituto señaló que los comicios del 6 de junio no están en riesgo por cuestiones presupuestarias, y esto gracias a los ajustes que se aprobaron derivados del recorte que se vivió. El 5 de mayo, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE rechazó aprobar el diseño de la papeleta con la que se pretendía realizar el próximo 1 de agosto la consulta popular. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, aseguró que será hasta finales de mayo cuando se determine el alcance de la consulta popular para juzgar a los expresidentes. Jacobo Molina también destacó que será una vez que se cobran todas las necesidades de la elección del 6 de junio cuando podrán definir el presupuesto que les sobra para organizar dicho ejercicio ciudadano. Una propuesta para abaratar esta consulta es la utilización de urnas electrónicas. En una entrevista radiofónica, la consejera electoral Carla Humphrey ha señalado que no hay nada preestablecido en la norma que impida utilizarlas, y reconoció que hay debates entre las y los consejeros al respecto. Bueno, y para conversar de este tema le doy la bienvenida con mucho gusto en el octágono a la consejera electoral Carla Humphrey, con quien conversaremos sobre la realización de esta consulta para juzgar a los expresidentes de la República. Consejera, ¿qué tal? Hola, un gusto saludarte a ti, Hernán, y a tu auditorio, por supuesto. El gusto es mío y del auditorio seguramente también. Consejera, a ver, ¿se necesitaban 1,499 millones para hacer esa consulta, o digamos que ahí el INE como que se pasó un poquito de rosca? Pues recordemos que a nivel federal nunca se ha hecho una consulta popular en varias entidades federativas, pues incluso los institutos electorales locales, así se llaman, y de participación ciudadana. Se planteó este presupuesto para instalar 109,000 casillas. Recordemos que en esta consulta popular también podrán votar todas las y los que nos encontremos en el listado nominal de electores, que en esta elección pues somos cerca de 93 millones de personas, y por tanto pues nosotros como instituto tenemos que garantizar que todas las personas en este país puedan acudir a un centro de votación, a una mesa receptora, a emitir su opinión sobre este tema. Nosotros no podremos hacer cálculos de cuántos irán o no irán a emitir su opinión, sino que nuestra obligación institucional es garantizar que todas y todos puedan justamente ir a emitir su manifestación, su opinión respecto a esta consulta. En este escenario en el que comentas, me gustaría comentarte 2 cosas. Primero, el presupuesto no se incluyó dentro del presupuesto institucional porque, como bien señalas, la consulta además se aprobó más tarde.
Por tanto, pues nosotros no presupuestamos en agosto, que tenemos que enviar este presupuesto a la Cámara de Diputados y Diputadas, pues claramente no había aprobado ninguna consulta, se envió este presupuesto adicional. Como señalas, no fue aprobado primero por la Cámara de Diputados y Diputadas y después pues hicimos las gestiones con el gobierno federal, también en un marco de poder reducir y ajustar también este presupuesto. El primer presupuesto que señalas, se hablaba de poder instalar 109,000 casillas. En el proceso electoral estaremos instalando 162,000 casillas, un poco más, así que claramente pues esto implica recursos, funcionarias y funcionarios públicos, capacitación y obviamente los materiales que se tienen que utilizar. Llegamos a un presupuesto, digamos, ajustado de 890 millones de pesos que también planteamos a la Secretaría de Hacienda. Finalmente... Bastante menos, consejera, ya en la segunda. Sí. En el entendido que, pero nada más para hacer el cálculo, en el entendido que aquí se instalarían 62,000 casillas aproximadamente. Dividamos estos 93 millones de personas que vayan a una misma mesa receptora de votación. Lo que hace la ley electoral es que nos prohíbe, digamos, que en cada casilla haya más de 750 votantes por cada una de las casillas. Entonces, digamos que lo que se está ampliando es el universo de personas que tendrían que acudir a la misma mesa receptora de votación a emitir el voto. Para nosotros, sí. Tú has propuesto el tema de la urna electrónica como una solución a este asunto. ¿Por qué sería más barato una urna electrónica y cuáles serían las bondades? Porque pues en México le tenemos miedo a cualquier cosa que nos pueda sonar a que se apagó el sistema o que entonces como que siempre tenemos esa expresión popular de que papelito habla, ¿no? Entonces depositar el papelito tiene un significado importante para los mexicanos. ¿Cómo te estás imaginando esto de la urna electrónica? Que es un tema que en el INE ya se discutía desde hace tiempo, además. Pues te diría que el INE va muy atrasado en el tema de urna electrónica. Yo fui consejera también en la Ciudad de México. Cuando yo llegué y me nombraron, ya había en 2006 una urna que era propiedad del instituto. Y creo que aquí hay un error. La urna electrónica no es lo mismo que el voto electrónico. No se puede hackear porque no está conectada a ningún sistema. Si se va la luz, tienen autonomía de funcionamiento por un número de determinados de horas. En el caso de la que había en la Ciudad de México eran 7 u 8 horas, se emitía un pequeño ticket que tú podías ver que caía y ver, digamos, comprobar el sentido de tu voto, aunque no lo podías tocar, era una urna transparente y pues creo que pues esto ayuda primero a garantizar mejores condiciones para que la ciudadanía pueda votar, a que el voto sea más rápido, a que no tengamos que imprimir. En este caso ya no hablaremos de boletas, sino de la papeleta en la cual emitiríamos. Nosotros pues imprimiríamos la pregunta que fue hecha por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos dicen a nosotros, ¿cómo hacen una pregunta que nadie entiende? No la hicimos nosotros, así se establece constitucionalmente que la hace y la revisa y la valida la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No imprimiríamos, por ejemplo, en papel, en instalar urnas, en obviamente todo el tema del material electoral que necesitamos para una casilla normal o para una mesa receptora. Entonces creo que el diseño, por supuesto, el tiempo que tenemos que tener para imprimir todos estos materiales, el cartel que va fuera de la casilla, el tiempo para realizar los cómputos, en fin, una serie de cosas. Yo la verdad es que creo que tendríamos que pensar en un modelo híbrido en el que, dependiendo las condiciones y el contexto, digamos, de cada entidad, de cada ciudad, incluso te diría a lo mejor de cada sección, planteáramos si podrían utilizarse urnas electrónicas, si podríamos hacer una plataforma dentro de la página de internet del INE para que las y los ciudadanos también puedan emitir esta opinión. Y claramente, pues esto se tiene que hacer. Te diría que mis compañeros, la mayoría, pues no están a favor de innovar ni utilizar estas herramientas electrónicas. Es la primera vez en esta ocasión, en esta elección, que se votará desde el extranjero por internet, cosa que ya otras entidades federativas ya lo habíamos hecho hace quizá 10 años.
Y entonces yo lo que creo es que tendremos que ofrecer distintas formas para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a manifestarse en torno de esta consulta popular. Finalmente nosotros tenemos toda la organización, así dice la reforma, a cargo del INE está toda la difusión, el desarrollo, la organización, el cómputo y la declaración de resultados. Entonces creo que en este momento con esta restricción, o más bien que no hubo recursos adicionales para un ejercicio que tenemos obligación constitucional de realizar y que así lo haremos, lo vamos a hacer con economías que tenga el instituto conforme con las cuales podamos responder a esta obligación constitucional. Por eso creo que también sería importante tener un sistema híbrido en el que podamos votar de distintas formas y que al final de cuentas también pueda hacer que se abatan costos, pero que no tengamos a ciudadanas y ciudadanos a, no sé, a 1,000, a 10,000, esperando en una misma mesa receptora de votación. Claro. Siempre nos preguntan, ¿la participación igual no es la misma que en un proceso electoral? Sí, pero como instituto nosotros no podemos estar calculando porcentajes y decir, bueno, nosotros creemos que pueden ir a votar un 50, un 60, un 70 y no prever las condiciones de la organización para que estén las mesas receptoras el 1 de agosto para recibir la votación de los 93 millones de mexicanas y de mexicanos que decidan acudir a emitir su opinión. Claro, bueno, pues ya veremos cómo se resuelve finalmente este tema, consejera. Espero que podamos volver a conversar sobre el asunto ya que haya más definiciones, si te parece. Claro que sí, con mucho gusto, y pues yo creo que hay que ponerle una atención especial a la consulta popular, es la primera que tenemos, a esta consulta ciudadana, y creo que son de los mecanismos que como ciudadanía pues tenemos que empezar a darnos y a utilizar justamente para incidir en las decisiones de nuestro país. Muchas gracias. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, consejera. Vamos a un corte, regresamos, vamos a seguir hablando de elecciones, no tardamos.